Vamos a continuar y acuerdo encima en el asunto. Vaya, está José Luis y... el punto que estábamos tratando y que nos hemos reunido, el número 20, el tema del... Hay un poco que tengo que ver quiénes están, A ver, ¿quiénes faltan? Altalexa, Madrid, Emilio, Charo... Jesús y David. Sí, mejor decir. Está José Luis, está José Luis y Luis. ¿Solo está José Luis solo? Y... Gracias. David viene también ahora, está viniendo también. Queda reanudado el pleno, continuamos con la propuesta, vamos a votar la propuesta que se ha consensuado en la Junta de Portavoces, con el receso que hemos hecho los portavoces, mejor dicho. Antes de votarla, que haga la referencia sobre el texto a votar la secretaria. Bien. Lo que se propone a aprobación de este pleno es lo siguiente. Instar al alcalde a que presente de forma urgente un plan inmediato realizado con recursos propios para mejorar el estado de los equipamientos, calles, parques, colegios, jardines, etc. Segundo, el Ayuntamiento de Sestao se compromete a destinar 250.000 euros en un plan municipal de empleo que permita contratar a cuantas personas sean posibles para realizar trabajos en el municipio, garantizando que entre dichas contrataciones sea, yo luego lo redacto, 2 albañiles y 2 peones. Y tercero, iniciar a la mayor brevedad posible el estudio del redimensionamiento de la Brigada Municipal de Obras. Entiendo. Vamos a proceder a votar entonces el texto, ese es el texto alternativo que ha leído. ¿Bildu también? ¿Bildu mostréis, estáis favorables a la propuesta alternativa? Unanimidad. Perfecto. De los presentes. Punto 21, moción presentada por Iván Gancho, del portavoz de EH Bildu Sestao, solicitando que el Ayuntamiento inste a la autoridad portuaria a abandonar el proyecto de extracción de arenas en Punta Lucero, así como el compromiso del Ayuntamiento de preservar nuestro litoral, sus playas, el mar y los fondos marinos como espacios naturales. Esta moción presentada por Iván en nombre de EH Bildu, hay una moción alternativa presentada por Leire en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a aprovechar la intervención para que se debata o se argumente tanto la moción como la alternativa presentada por Leire. Iván. Que digas con Cataluña. Me imagino que ya todas aquí presentes habréis leído la moción. Viene a cuento porque Sestao, pues por lo que le toca la ría, entonces pues entendemos que también tenemos derecho a decidir en lo que se hace o se deja hacer. En la ría, en este caso no, entonces pues bueno, me imagino que lo habréis leído ya, se habla de extraer 50 millones de metros cúbicos de una cantera submarina, ¿no? Que bueno, esto además hay numerosos estudios que indican que produciría numerosos impactos, bueno, numerosas cuestiones, ¿no? Que derivarían en un impacto medioambiental. Y bueno, pues entonces pues, nos presentaron esta moción y nosotros como tenemos que intentar debatirla, pues vamos a quedar aquí. Entonces, pues bueno, básicamente es un compromiso, ¿no? El Ayuntamiento de Sestao podría surgir su compromiso para preservar el litoral. Un poco comentaría la incompatibilidad, ¿no? Proteger los fondos marinos con la protección como cantera, porque entendemos que esto es un desastre ecológico. Y instaríamos a la autoridad portuaria de Bilbao, que va a ser la que va a extraer la arena aquella, cuando haga el proyecto de las instalaciones de Punta Lucero. Y ya está. Siendo breve, eso es prácticamente lo que... Gracias, Iván. Eduardo. Sí, muy breve también. Bueno, adelantar que compartimos parte de los argumentos de la moción, tanto la presentada por Silvio como la presentada por el Partido Nacionalista Vasco, y decir que ciertamente todos estamos de acuerdo en la necesidad de proteger nuestro litoral, sus playas, el mar y los fondos marinos.
Y dentro del proceso de evaluación, de lo que hoy nos trata, hay que decir que se ha consultado 22 organismos, administraciones y entidades ecologistas, y de momento solo han respondido, según nuestras noticias, 7 de ellos. Y bueno, de esas contestaciones hay opiniones para todos los gustos. Decir que sí es cierto que hay algunos informes que son desfavorables, pero también decir que hay que tener en cuenta que hay otros informes que no son desfavorables y que avalan esta actuación. Por ejemplo, el de Aquitenalia, que evalúa las afecciones negativas como de grado compatible o moderado, e incluso se añaden unas medidas preventivas y correctoras para evitar cualquier impacto medioambiental. Incluso llegan a decir, concluye este informe, que los resultados ecotoxicológicos de los sedimentos descartan su toxicidad. Entonces, es por lo que nosotros nos vamos a abstener tanto a una moción como a... es cierto que hay informes que evalúan tanto una postura como la otra. José Luis. Sí, yo rápidamente también decir que nosotros tenemos algunos informes contradictorios, como se dice aquí, pero no son actualizados, y lo que prima de lo que nosotros conocemos es que no hay afectación permanente e irreversible para las corrientes, el oleaje, la flora y la fauna y la pesca. Y que por tanto, digamos que el desarrollo de las obras se puede hacer con una cierta garantía, porque en los propios estudios se establecen ya las pautas de seguimiento de la obra para evitar que este tipo de cosas se produzcan. En todo caso, nosotros creemos que la información última que se está produciendo no la tenemos, y que por tanto, más que tomar hoy una decisión en relación con esta moción, lo que propondríamos es que se trasladara a una comisión medioambiental, que conociéramos todos los informes, que valoráramos todos los informes, y en base a eso determináramos qué posición es la que debemos adoptar para defender los intereses del municipio, puesto que, aunque sea indirectamente, nos afecta, aparte de, digamos, de la dimensión global que tiene el problema, también como parte del pueblo del litoral nos afecta. Yo creo que eso sería lo más razonable, porque tomar una posición aquí sin conocer estos datos, sabemos que se ha hecho un informe de impacto medioambiental, pero no conocemos nada más que un poco por encima, y luego sabemos de algunas otras organizaciones que han hecho informes que van en sentido diametralmente opuesto, con lo cual lo lógico es que conozcamos, que valoremos y ponderemos, y en función de eso tomemos una decisión, para que la decisión que se adopte sea una decisión razonable. Eskerrik asko, José Luis. Leire. Sí, eskerrik asko, Pepe Jauna. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis, y realmente, Iván, y así tengo que decirlo, me da pena que se traiga a este pleno a debate una moción sobre la cual no se tiene información. O sea, yo creo que antes de meter una moción y decir, bueno, me han mandado que meta una moción y la meto y la debatimos y la aprobamos o no la aprobamos, o presentamos un texto alternativo, primero pidamos información, bien sea al actual equipo de gobierno o al propio puerto o a quien haga falta en la institución correspondiente, y luego debatamos. Totalmente de acuerdo con que hay que tener información para debatir un tema y posicionarse, ¿vale? Nosotros, después de conseguir esa información, porque nos hemos dirigido a la autoridad portuaria, pues siento decirlo, pero sé qué horas son, pero me veo con la necesidad de extenderme un poco en las explicaciones, porque entiendo que quien no se ha dirigido a la institución competente en esta materia, pues no tiene la información correspondiente para poder tomar una decisión o poder mostrar una postura, ¿no? Aún así, independientemente de las explicaciones que yo pueda dar, que nos han pasado a nosotros de la autoridad portuaria, en el segundo punto de nuestro texto alternativo dejamos abierto a una reunión que la autoridad portuaria está encantada de atendernos a todos los equipos municipales de este ayuntamiento en el próximo mes de septiembre, cuando establezcamos una fecha, para recopilar información, informes y todo lo que haga falta, y obtener información de primera mano, independientemente, vuelvo a repetir, de lo que yo pueda trasladar en este pleno, ¿vale? Por lo tanto, seamos un poco coherentes y sensatos y mantengamos una postura, pero después de tener información sobre el tema al que compete. Por lo tanto, bueno, pues creo que nosotros nos mostramos coherentes después de las explicaciones que voy a dar para presentar el texto alternativo
que hemos presentado y bueno, pues que ofrecemos a todos los grupos municipales la opción de poder hacer una reunión en septiembre a la mayor brevedad posible con la autoridad portuaria a fin de recabar la máxima información posible. Y intentaré no extenderme demasiado, pero creo que es importante que conste en acta y que tengamos una información previa a esa reunión que podamos tener, si estamos de acuerdo todos, en el mes de septiembre. Tras años de estudios técnicos y ambientales respecto a las necesidades del puerto de Bilbao, se toma la decisión por parte de la autoridad portuaria de iniciar los trámites administrativos para la aprobación, en su caso, de las obras del espigón central y del dragado necesario para el relleno de dicho espigón central, además de para otras obras necesarias también en el puerto. Haciendo un breve resumen de la obra del espigón central, hay que comentar que dicha obra consiste en la habilitación de 60 hectáreas de terreno portuario ganado al mar dentro del recinto portuario de la reciente ampliación en el entorno de Ciérvano. La geometría de ese recinto consiste en un rectángulo de 665 por 694 metros en zonas de calado de unos 25 metros de profundidad. Esta nueva explanada permitirá al puerto de Bilbao disponer de nuevos muelles de atraque, zonas de carga y descarga y de desarrollo industrial de instalaciones que den respuesta a las crecientes necesidades logísticas de las empresas, que cada vez en mayor medida deben situarse cerca del punto de embarque y desembarque de mercancías para ahorrar costes y así aumentar la competitividad de las empresas, de nuestras empresas respecto a otras empresas. Según nos ha trasladado desde la propia autoridad portuaria, no debe verse esta obra con la perspectiva única de la situación actual económica, ya que al plazo de ejecución de esta obra, calculado más o menos unos 6 años, debe añadirse que el periodo de vida útil de estas instalaciones puede llegar a ser de entre 50 y 75 años. La intención de la autoridad portuaria de Bilbao es hacer que el puerto esté alineado y preparado para la que esperemos pronta recuperación de la economía vasca. Es importante recordar que hasta la fecha todos los muelles y ampliaciones llevadas a cabo en el puerto de Bilbao han contado con las empresas del sector que han ocupado todas las instalaciones puestas a disposición. Las últimas de ellas, las situadas en el entorno de los denominados AZs, aunque no están ocupadas en este momento, sí cuentan con perspectivas favorables a corto plazo, dado el interés de varias empresas para ubicarse en esa zona. Debido a las dimensiones de los muelles, la construcción del espigón central requiere, además de los muelles de hormigón, un relleno también de materiales de aproximadamente 20 millones de metros cúbicos. Este volumen de relleno, aquí hay que añadir otras actuaciones previstas de menor volumen y otras previsiones a más largo plazo, obligó a pensar al puerto, a la autoridad portuaria de Bilbao, a plantearse el origen de dichos materiales. En los últimos años, la existencia de numerosa obra pública y privada en el entorno del puerto permitía disponer de materiales de otras obras externas al puerto, disminuyendo de esta forma los dragados a realizar para obtener materiales de relleno. Es decir, se aprovechaban los materiales sobrantes de unas obras para poder rellenar de otras obras deficitarias en cuanto a materiales de relleno se refiere. En la situación actual, en la que la obra pública y privada ha disminuido en gran medida, pues no es posible pensar en los materiales sobrantes de otras obras para ejecutar esos rellenos portuarios, ya que pues, no los hay. En cuanto a la tramitación ambiental se refiere, y cuando se ha citado también con anteriores intervinientes, en cuanto a informes, estudios y demás medioambientales, en el año 2010, más concretamente en diciembre, se inició la tramitación medioambiental de los trabajos de extracción de arenas en el entorno de Punta Lucero con destino a diferentes obras del puerto de Bilbao, siendo la principal de ellas el relleno de espigón central. En total se solicitó autorización para extraer 49,5 millones de metros cúbicos de arena, de los cuales 20 millones se destinarían al espigón central. La tramitación medioambiental se hace ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. En una primera fase de consulta se solicita informe y opinión a más de 20 administraciones y colectivos, recibiendo únicamente respuesta de 7 de ellos. 2 de direcciones generales del Ministerio, 3 de direcciones del Gobierno vasco, una de la dirección de la Diputación Foral de Vizcaya y otra del Ayuntamiento de Muskiz. De todas ellas se dio traslado a la autoridad portuaria. Posteriormente se abrió la fase de información pública y de consultas. En esta segunda fase se recibieron 7 informes de diferentes administraciones y 15 alegaciones de diferentes colectivos y de diferentes partidos políticos.
no es momento de explicar cuál era el contenido de cada una de los informes y de las alegaciones que las diferentes instancias pues emitieron al respecto, pero había de todo tipo, alegaciones de todo tipo y de todo tema, ¿no? Desde cuestiones legales hasta cuestiones de procedimiento, hasta de cuestiones puramente ambientales, técnicas, incluso de opinión pura y dura, ¿no? A cada una de esas alegaciones e informes la autoridad portuaria dio respuesta, ¿vale? Individualizada. Después de todo esto, el órgano medioambiental encargado de la declaración de impacto ambiental dio traslado de sus conclusiones a la autoridad portuaria, indicando que los materiales a extraer eran muy homogéneos y que deberían hacerse más caracterizaciones de los materiales para poder disponer de más datos y para poder dar cumplimiento suficiente a las recomendaciones para obras de dragados del CEDEX, que es el órgano dependiente de la Administración para los estudios técnicos de los materiales. De los estudios iniciales a los que se añaden estos nuevos estudios, llevados a cabo principalmente por ASTI, se llega a la conclusión de que se descarta la toxicidad de los materiales y que los valores son compatibles con los del entorno. Estos resultados se envían al CEDEX para su valoración, concluyendo este organismo al CEDEX que, primero, no considera necesario realizar más caracterizaciones biológicas, que no había zonas de biocenesis, biología marina, de especial valor medioambiental y socioeconómico. También decía que las variaciones de energía de oleaje incidente en las playas del entorno eran insuficientes para incrementar la velocidad del sedimento. El lugar de importancia comunitaria, el LIF se le llama, del Barbadún, que no se vería afectado, y recomendaba aumentar la banda de seguridad del dragado respecto a Punta Lucero en unos 150 metros aproximadamente. Tras todos estos estudios, análisis, informes, alegaciones y demás, a cada uno de los cuales se le dio respuesta, el organismo ambiental concluye que no se esperaban impactos medioambientales significativos ni en las aguas, ni en las playas del entorno, ni en espacios protegidos, ni en la biocenesis, la biosfera marina, como he dicho antes, ni en explotaciones arqueológicas, ni en las propias infraestructuras que existían. Eso sí, imponía una serie de condiciones que, bueno, por no extenderme, tampoco voy a ponerme a leer, ¿vale? Como conclusiones, este mismo año, el 17 de abril, se dispone ya de una declaración de impacto ambiental que permite, desde ese punto de vista, proceder a la ejecución de los trabajos previstos. Se han solicitado y se han obtenido informes y alegaciones al proyecto, estimándose parte de ellos e incluyéndose la declaración del impacto ambiental. Las condiciones impuestas a la declaración de impacto ambiental eran o son más de carácter de seguimiento que correctivas, ya que se entendía que las afecciones eran mínimas en el entorno. El aprovechamiento de materiales procedentes de obras del entorno, excavaciones, etc., se hará en base a criterios ambientales y por motivos económicos obvios, pues, ya que salía más barato que alguien que necesita un vertedero te regale el material que no tener que dragarlo y verterlo pagándole a un dragador, ¿no? Por lo tanto, esta opción siempre está presente y se está ahora mismo en la búsqueda de materiales terrestres que estén disponibles. Desde la autoridad portuaria se nos comenta que las experiencias previas en obras de este tipo del entorno han sido positivas. Por ejemplo, los dragados que se llevaron a cabo hace ya más o menos 5 años frente a la playa de la Arena, con destino a los rellenos de los muelles AZ3 de Ciérvana. A pesar de contar con numerosos movimientos y reacciones en contra del proyecto de dragado de arenas para relleno de los muelles ya construidos, los datos obtenidos hasta la fecha permiten afirmar que la playa de la Arena no ha sufrido ningún cambio, más allá de los propios que se han producido por los cambios de la estación de invierno, verano, invierno. Los estudios realizados cuentan con la aprobación no solo del organismo ministerial encargado de la aprobación medioambiental, sino que son fruto de la colaboración con el CEDES y de ASTI también, que es quien ha llevado a cabo los estudios básicos y que tiene una amplísima experiencia en este tipo de análisis ambientales. La autoridad portuaria nos ha trasladado que incluso ha llegado a plantearse la opción de no hacer la obra, pero que en su momento consideró que las consecuencias económicas de esta decisión repercutirían muy negativamente en todas las empresas del sector y del entorno económico. Así pues, y en estos momentos tan complicados porque estamos atravesando, desde EAJPNV pues defendemos todos aquellos proyectos que puedan ser generadores de empleo y de actividad económica, proyectos que ayuden, en nuestro caso a nuestro municipio, a Vizcaya y a Euskadi entera, a estar preparada para despegar, para cuando llegue el cambio del ciclo económico
pero al mismo tiempo también lo que pedimos es que estos proyectos sean respetuosos, estrictamente respetuosos con el medio ambiente. La construcción del espigón central y la extracción de arenas en el entorno del Punta Lucero cuenta con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y, en consecuencia, debemos pensar que su impacto sobre el entorno no va a resultar preocupante. No obstante, tal y como hemos plasmado en nuestra moción, solicitamos a las autoridades competentes adoptar cuantas medidas de control y vigilancia medioambiental sean necesarias para evitar impactos críticos y duraderos. Y, como en el punto número 2 viene reflejado, también nos ofrecemos al resto de grupos municipales a que en el mes de septiembre tengamos una reunión convocada por nuestra parte con la autoridad portuaria para recibir cuanta información nos sea necesaria para poder, bueno, pues no sé si hoy acordaremos algo o no, pero para poder tener el máximo de información al respecto. Gracias, colega, por la información detallada. Grupos que intervenir. Eduardo. Sí, muy breve. Agradecer la extensa cronología, pero los que nos habíamos preocupado un poco por el tema ya la teníamos, ¿no? Gracias, Eduardo. Iván. Buenas, otra vez. Bueno, bien. Vamos a hacer las cosas bien. Os saludo mucho que una reunión que tengamos con la autoridad portuaria nos haga cambiar de opinión, pero bueno, sí es verdad que... ¿Cuándo? ¿Esta hora cuándo empieza? Ya. Bueno, pues hagamos una cosa. Retiramos la moción y vamos a la reunión. Y el mismo mes de septiembre, pues bueno, cada grupo, pues cada considero oportuno. Perfecto. Retira la moción, por tanto, nosotros consecuentemente retiramos la alternativa. Una vez terminado el orden del día establecido en el Pleno, utilizando los artículos 82.3 y 126 del Reglamento de Funcionamiento, tenemos varios temas que tratar de urgencia, que son los siguientes. En primer lugar, el punto que ha quedado antes de pendiente sobre las condiciones para la cesión de arrendamiento o la cesión en uso de las parcelas de garaje del parque de Puerto Pi, la propuesta que había presentado el Partido Socialista, que ha quedado pendiente. En segundo lugar, la actualización del perfil lingüístico asignado a la Jefatura de Cultura, Educación, Juventud, Euskera y Deportes, tratado en la comisión de ayer. Y por otro lado, una modificación de crédito para, digamos, modificar los compromisos del Ayuntamiento con la sociedad Sestao Berri, que ayer a la mañana en el mismo Consejo se planteó y se solicitó una autorización al mismo. Las tres son tres temas de urgencia para incluirlos en el orden del día, por lo tanto, no sé si en alguno de ellos hay algún grupo político que va a mantener el voto de la urgencia o no para tratarlo en el Pleno, diferente. Si no, y si lo estimáis convenientes y si es afirmativo, José Luis, vosotros los tres puntos los queréis tratar de manera urgente, ¿tenéis algún problema? No. Vale. Queremos tratar, además. Por vuestra parte. Había uno que ha presentado Jesús María Ortiz Zavala. Eso es luego cuando termine estos tres. Sí. Esto es una moción, entonces estamos hablando de asuntos que deberíamos sacar un trabajo. Eso es. Entonces, empezando por el... Nosotros tampoco nos importa, ahora. ¿Qué será? Tampoco nos importa que sea ahora. Así, como me has hecho así. Vale. Te he visto hacerme. No quiere decir que te haya ignorado. Reproducimos las votaciones de la declaración de urgencia para incluirlos en el orden del día, en base al artículo 82.3 y el 126. El primero de ellos, la modificación de crédito 9 del presupuesto prorrogado del 2013, que insisto, tiene como objetivo modificar las obligaciones que tenía el ayuntamiento, que tiene el ayuntamiento con la sociedad Sestao Berri para la reforma o para la primera fase de la rehabilitación de Chávarri, en este caso la reforma integral de los postales 25, 27, 29 y 31,
Como bien recordáis, teníamos una obligación para el presupuesto 2013-2014 y lo que planteamos es liberar, en este caso, lo establecido en este presupuesto prorrogado, el importe de 690, perdón, y pasarlos al año 2015. Mediante un crédito de compromiso. Y por otro lado, esos 225.790. Y por otro lado, aprobar, en este caso, una partida de 10.292 para poder sacar las subvenciones de igualdad, las subvenciones de mujer, y la traemos al Pleno porque en este caso supone aumentar el 25% del programa. Entonces la competencia de esa modificación de crédito es del Pleno y de las medidas marcan. Los portavoces habéis recibido un informe de la intervención realizado in extremis, porque este expediente ha ido muy forzado a finales de la última semana pasada, con la intención de poderlo solicitar oficialmente al Consejo de Estado ayer en la mañana y por consiguiente tramitarlo, podemos tramitar hoy en el Pleno. No sé si el interventor quiere hacer alguna referencia al informe. Por lo tanto, esa modificación de crédito que tenéis ahí, si no tenéis ninguna intervención, la sometemos a votación. Bueno, pues entonces, según indica el alcalde, vamos a votar, después de haber considerado la urgencia por unanimidad de los presentes, en la aprobación de la modificación de créditos número 9 del año 2013. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos Merino, Sí. Alesia María, Nesta María Rosario González, Luis Fefinque, Jesús no está, Emilio César y David. Luego Iván Lancho, Amagoyo de Pertúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, unanimidad de los presentes. El siguiente punto también, una vez considerado la votación de urgencia, sería el punto que se ha quedado pendiente de la propuesta del Partido Socialista respecto a las condiciones para la cesión en uso de las parcelas de Parque de Puerto King, que tiene una modificación respecto a las de Menor Palma, en el sentido que los requisitos que han de reunir los adjudicatarios son más flexibles, ya que se abre la posibilidad, aparte de los empadronados en Sestao, a personas jurídicas y a cualquier persona física que sea titular de un vehículo cuyo aparcamiento se solicita la parcela tenga alguna vinculación familiar con el municipio de Sestao. Yo creo que Alexia en su intervención ha hecho la explicación de su propuesta o la propuesta del Grupo Socialista. Si consideras, José Luis, que hay que aumentarla. No, está clara. Yo creo que ya se explicó, ya sí. Bueno, por lo tanto, vamos a pasar a votación esa propuesta realizada por el Partido Socialista respecto a la cesión de las plazas de Puerto King. En realidad lo que acordamos, ¿verdad?, son las condiciones para la cesión en el arrendamiento de las plazas de Puerto King. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Sí. Alesia Castelo, perdonen ustedes, Charo, Vuelvo a reiterar lo que he dicho en los puntos anteriores. en este tampoco era, este no era, vale. A ver, Luis Fes, Jesús no está, Emilio, David, Iván, Amagoya, Ernesto, Eduardo, Óscar, Josu, ya en plan coloquial, a estas horas ya. Bueno, no, pero para allá. Yo me llamo. Sí, pero Pues vaya, si no te llamas tú, Por otra parte, tenemos el asunto tratado en la
comisión de ayer en relación a la actualización del perfil lingüístico asignado a la jefatura de cultura, educación, juventud, deporte y euskera. Ahora, no se estaba hablando, ¿no? Estará bastante y contenta para transcribir este pleno. Sí. Un saludo a alguien. Ahora, este es cuando le dedicamos un saludo. Ahora, que te queda un poquito. Ánimo. Este punto viene con el dictamen favorable de la comisión celebrada ayer. Por lo tanto, yo no sé si hay alguna consideración. La actualización del perfil lingüístico asignado a la Jefatura de Cultura, Educación, Juventud, Euskera y Deportes. Bildu mostró su rechazo, ¿no? Y creo que los demás votaron a favor. Pero bueno, si queréis dejar en acta vuestra postura, Iván, alcalde. Bueno, pues vamos, remitirme a lo que ya comentamos ayer en comisión, pero bueno, para que conste el acta de pleno. Sobre el tema del cambio de perfil lingüístico en el puesto de trabajo que se está de la jefatura de cultura, euskera, etc. Son muchas cosas. Parece que es lo único, pues en el tema de euskera, ¿no? Pues que se pide bajar el nivel 3, el 4, nivel 3, ¿no? Ya comenté que un poco así resumiendo en qué consiste cada nivel, que el nivel 4, o sea, el nivel 3, se te sobreentiende que ya no solo sabes euskera muy bien, como es el caso del nivel 2, sino que en el nivel 3 sabes hablar muy bien, sabes es decir, ser capaz de escribir bien, etc., sin falta de ortografía, pero el nivel 4 lo que pide es que, ¿no? Precisamente eso, el lenguaje técnico, ¿no? Lo que ser capaz de expresar de forma unisímica y unívoca, ¿no? Lo que un texto dice. Entonces, pues entendemos que este puesto de trabajo, precisamente, habrá que utilizar el lenguaje técnico, entonces entendemos que tiene que ser el nivel 4, que se exija como corresponde a un puesto de estas características, y además no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice el gobierno vasco, lo dice el marco europeo, que establece pues, los diferentes niveles, etc. Da la impresión de que euskera es la única cuestión donde cada vez en lugar de pedir más se pide cada vez menos. Entonces, pues bueno, también simplemente comentar también, ya para terminar, que la reunión que estuvo con los sindicatos, la mayoría sindical también votó en contra de esta cuestión, y entonces, pues bueno, lo que no hace sino ratificar nuestra decisión sobre esta cuestión. Gracias, Iván. ¿Algún por qué intervenir? Son manifestaciones que se realizaron en la propia comisión, como todos los corporativos saben, pero por dejar constancia también el hecho de que precisamente en la situación en la que nos encontramos, en la que todos tratamos de optimizar el uso de los recursos que tenemos disponibles, y en este sentido también la propia organización municipal, por las diferentes tareas de las que puedan dedicarse los diferentes técnicos de la administración general, pues realmente de cara a dotarnos de mayor flexibilidad y que realmente pudiéramos disponer de más de una persona para realizar determinadas funciones o aprovechar su experiencia y sus cualidades, más allá de conocimiento de euskera, otro tipo de cualidades para resolver determinadas situaciones y su buena o gran adecuación a determinados puestos de trabajo. En estos términos y con esta justificación se planteó a la viceconsejería del Gobierno vasco la propuesta por nuestra parte, cuál era nuestra intención, y basado también en que municipios del entorno, principalmente Diputación Foral y Ayuntamiento de Bilbao, tienen establecido para técnicos superiores el perfil lingüístico 3. De cierto modo, es cierto lo que plantea Iván Nacho, pero en realidad los perfiles más relacionados con la asistencia política del Ayuntamiento o más técnicos relacionados con el área de Secretaría de Intervención son aquellos para los que otros municipios importantes, como el Ayuntamiento de Bilbao, la propia Diputación Foral de Bizkaia como administración, han reservado sus perfiles, perfil 4. Y en ese sentido, pues, por nuestra parte será favorable a plantear de recortar una flexibilidad, pero el perfil lingüístico 3 hacia esencial. Pasamos a votar entonces la propuesta que se trató ayer en la comisión de Euskera en relación a la actualización del perfil de la Jefatura de Cultura, Educación, Euskera y Deportes. Sí, bueno, la propuesta la hicimos una vez concluida la comisión, en la actualización del perfil lingüístico, asignando un perfil lingüístico 3 con carácter preceptivo, considerando que las empresas son las sensibles y demás, pues
pues incorporar la modificación aprobada en la carta anterior en la relación de puestos de trabajo y la trasladar a la viceconsejería y a las personas afectadas por la política. Entonces, votamos. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Muñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igual de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos Merino, Sí. Alexa, perdón. Charo. Luis Fer, Sí. Emilio, Sí. David Salso, Sí. Iván Lancho, Amagoyo de Certúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés, Sí. Óscar Rodríguez, Sí. Josu Vergara, Bye. ...15 síes y 3 no. Queda aprobada, por tanto, la propuesta que os envía la Como moción de urgencia, Jesús María Ortiz ha presentado una moción relativa al Centro Pedagógico Berritzegune de Sestao. Vamos en primer lugar a tratar la urgencia de la misma y si sale la urgencia, pues la tratamos en asunto. Vamos en primer lugar. Sí. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, Sí. Charo, Luis Felipe, Sí. Emilio César, David Salso, Sí. Iván Lancho, Sí. Amagoya, Ernesto, Eduardo Andrés, Sí. Óscar Rodríguez Sí. y Josu Vergara. Es 8 no es. Y 10 sí es. Por lo tanto, declarada la urgencia de la moción presentada por el Partido Socialista, pasamos a debatirla. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿José Luis el que? José Luis. Sí, la moción tiene por objeto defender la existencia del Berritzegune como un centro integrado en el ciclo educativo que tiene una actividad de ámbito comarcal para atender las necesidades de Santurce, Portugalete y Sestao, y que se encuentra ubicado en el municipio de Sestao. Este centro desarrolla los programas de innovación educativa y formación continua del profesorado que trabaja en los centros educativos de los 3 municipios. Además, desde este centro se organizan infinidad de cursos y el encuentro de matemáticas, y atiende las necesidades de los alumnos con carencias y por tanto con necesidades especiales, reitero, tanto en la para el conjunto de la comarca y sus familias. El Departamento de Educación ha realizado durante muchos años importantes inversiones en las 2 plantas del edificio que actualmente ocupa el COD de Berritzegune, para dotarle de todos los medios necesarios para una buena prestación del servicio, red informática, salón de actos, salas de talleres, sala de atención a familias, equipos audiovisuales, etc. Este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sestao está pretendiendo que se desmantele el COD de Berritzegune de ámbito comarcal para instalar una de las ikastolas municipales, lo cual consideramos que no es una decisión correcta. Esta decisión perjudica los intereses de la comarca, fundamentalmente en la formación de los profesores y de los alumnos con más necesidades, y por tanto entendemos que deben de adoptarse otro tipo de alternativas diferentes a la que se está planteando, puesto que no es fácil improvisar un equipamiento como el que tiene hoy el Berritzegune,
para responder a las necesidades que tiene. Claro, hay que recordar que el centro de Berrichegune es un centro integrado en el ciclo educativo y por tanto no se puede desafectar sin tener un local previo preparado, ni se puede hacer una cesión de uso más que si se reúnen una serie de circunstancias que en este caso, por lo que nosotros sabemos, no se cumplen, por lo que no entendemos la insistencia en mantener esta propuesta. Estamos en presencia de una pretensión que, como no es posible acometer conforme a derecho, se pretende resolver sin dictar resolución alguna, sin resolver los problemas de legalidad, sino recurriendo a requisar las llaves a la dirección del centro e imponiendo el empaquetado de los materiales para iniciar las obras que tienen un coste elevadísimo, 300.000 euros, que nosotros consideramos que son innecesario efectuar el gasto, puesto que hay otras alternativas. Por todo ello, planteamos al Ayuntamiento de Sestao manifestar nuestra disconformidad con la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sestao de utilizar estos locales, instar al Departamento de Educación del Gobierno Vasco a que no desafecte ni autorice el uso temporal de los locales de Berrichegune, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sestao a que busque otras alternativas para la ubicación de la agroescola y que se pueda desarrollar la función de la misma en condiciones de garantía de uso. ¿Qué recasco, José Luis? ¿Grupo si quiere intervenir? Eduardo. Sí, muy brevemente, decir que compartimos la parte dispositiva de esta moción de apoyo al Berrichegune. Estamos de acuerdo en que no se autorice el uso temporal de los locales que ocupan el Berrichegune, y por eso votaremos a favor de la moción. Insisto, lo que estamos de acuerdo es el apoyo al Berrichegune y que el Berrichegune se mantenga tal y como estaba, es decir, lo que se mantiene, lo que presenta la moción. ¿Qué recasco? ¿Bildu va a hacer alguna olla? Oye, me cambié de sitio. Eso hace que pensar que es... Vale, no, es que esto es un poco más de lo mismo. Llevamos con este tema ya, no sé, meses, un año. Es un poco cansino esta situación. Al final, hemos debatido esto en comisiones, hemos debatido esto en pleno y seguimos debatiendo esto no sé hasta cuándo, hasta que se haya terminado la obra y los niños estén dentro del centro y ya dejaremos de hablar del tema este. Seguiremos. Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea que hemos seguido hasta ahora. Creemos que hacen falta 2 agroescolas en Sestao, creemos que tienen que estar diferenciadas en espacio y creemos que no es una mala ubicación en el Berrichegune, aunque seguimos manteniendo que donde estaba perfectamente bien. Y estamos aquí no porque nosotros hayamos querido quitarla de donde estaba, sino porque ha habido intereses detrás de los familiares y detrás de la dirección, que ya no existe, que es otra, del colegio de Margonzaga. Así que ahora no nos llevemos las manos en la cabeza cuando hemos estado luchando para echarlo de allí, o para que se marche, y ahora queremos ponernos en un sitio donde nos interesa a nosotros. Pues es que es lo que hay, y como no hay más, pues habrá que envainársela y seguir adelante con lo que tenemos. ¿Qué recasco a Nogoya? Ainhoa. El PSOE presenta por procedimiento de urgencia una moción para su debate a pleno y, ahondando en la justificación que expone, el Centro de Orientación Pedagógica Berrichegune a nivel comarcal inicia su andadura en Santurtzi, porque es de comarca, de Santurtzi, Portugalete y Sestao. En Santurtzi deciden salir de ese centro por un emplazamiento, porque Santurtzi necesita escolarización del alumnado de la ikastola Bihotz Gaztea, es decir, un poco las condiciones similares a las que están sucediendo aquí en Margonzaga. En septiembre de 1995 se instala en el municipio de Sestao. Ese vínculo con Sestao que el PSOE quiere remarcar en la presentación de su moción no es tal
estrecha, puesto que no existe un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el Departamento de Educación que dé cobertura a las relaciones de ambas instituciones en lo referente al funcionamiento de Berritzegune, sito en el edificio de preescolar del actual Centro Educativo en Marconzaga. 2. Porque, por tanto, lo único que rige es el acuerdo del Pleno de fecha de 29 de septiembre del 95 que ratifica el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 12 de septiembre sobre la ubicación del COP, en la que se aprueba la cesión en precario del citado edificio, así como la indicación de que tal autorización podrá dejarse sin efecto en el caso de que el Ayuntamiento requiera para sus propios servicios los locales. Y que, abundando a la idea manifestada por el asesor jurídico en el año 1996 al objeto del informe del texto del posible convenio a firmar entre instituciones sobre el citado edificio, recae una desafectación de hecho en la medida que ya no ofrece un servicio público educativo, por lo que no tendría razón de ser la continuación de la afectación del edificio a educación. Este centro ofrece programas de orientación pedagógica al profesorado y la atención de los alumnos se realiza normalmente en los propios centros educativos. Este equipo de gobierno no pretende que se desmantele, sino mantener las dos actividades, que es lo que nos da un valor añadido al municipio. Esta decisión no perjudica al servicio comarcal, ya que se va a impartir de la misma manera, y la parte de la planta baja que se utiliza actualmente está infrautilizada en la realización de 8 talleres y 14 reuniones con profesorado, es decir, utilizado en 22 ocasiones aproximadamente al año, ya que las jornadas de matemáticas a las que aludéis en la moción se imparten en el salón de la Escuela de Música, como nos lo solicitaron, y se les cedió sin ningún inconveniente, que son estos locales a los que se hace referencia a la hora de prestar garantizando el servicio. La realización de la obra escolar en la parte de la planta baja del Berritzegune es permanente, pero se hace con la firma de convenios con delegación de periodos de 5 años prorrogables, de la misma manera que tenía que haber hecho el Berritzegune y no ha llevado a cabo. Es decir, el Berritzegune, aunque se instaló en 1995, tenía que haber hecho convenios de educación con firmas y prórrogas de 5 años que no ha llevado a cabo. Por parte de delegación ya tenemos una autorización para la compatibilidad de uso del edificio, sin ningún problema de legalidad. Referente al requisamiento de llaves, no ha sido así, y es que se han solicitado de manera regular y con escrito del departamento como la sectorización del edificio. Si lo queréis ver, le tengo aquí la autorización. O sea, yo no he ido a robar llaves a nadie. Se han pedido, el gobierno nos ha traído las llaves y nos ha obligado a hacer la sectorización del edificio a la hora de empezar la obra. El resto de las alternativas se barajan con anterioridad y se llegó a este como la más adecuada a nuestro criterio, e intentando además una necesidad latente de los vecinos y vecinas de la zona, favoreciendo la conciliación familiar, la zonificación, integración de la obrescola en la zona y centro próximo, cumplimiento de la accesibilidad, y porque creemos en el proyecto educativo con los menores de 0 a 2 años, educación infantil y primaria. Consideramos que ambas actividades son perfectamente compatibles, porque además el punto 2 del acuerdo de la moción del Partido Socialista llega tarde, puesto que esta autorización por parte del Departamento de Educación ya está, y porque este equipo de gobierno ha pensado en esa alternativa escuchando las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona y sus hijos. Creemos que es más adecuada a nuestro voto a la moción presentada por el Partido Socialista, va a ser negativa. Eskerrik asko, Inoa. ¿Algún segundo hermano? Simplemente decir que todos apostamos por la educación desde los años, son dos cosas distintas, ¿no? Cada vez aquí Eskerrik asko. Sí, nosotros reiterar lo ya manifestado en el sentido de que es un edificio que está afecto al sistema educativo vasco, que forma parte del mismo y que por lo tanto en su momento, cuando se cede el local, se cede con todas las garantías. Que la desafección no es posible
porque la Haurreskolak no forma parte del ciclo educativo, mientras que el Berritzegune sí, y por tanto no se puede plantear la desafección, y lo que se hace es una cesión por 5 años, que podrá ser prorrogable, y que tiene un coste muy importante, puesto que son 300.000 euros, cuando cualquier otra alternativa habría sido mucho más barata. Pero había una que es la de mantenerse en el mismo sitio, que es mucho más barata y además mucho más eficiente, mucho más operativa y mucho más racional, porque los padres llevan a los niños al mismo colegio desde los 0 hasta los 16 años. Es decir, que me parece que mejor solución que esa no sería posible. Entonces, en todo caso, es evidente que nosotros no compartimos la pretensión del equipo de gobierno. Sabemos que han firmado un convenio recientemente y que se ha producido la desafección o la cesión de uso por un plazo de 5 años, pero seguimos pensando que es un error, que es una responsabilidad suya el haber hecho lo que ha hecho, que es fruto de una falta de reflexión y de la cesión a las presiones de una directora en un momento determinado y de unos padres que no han sabido valorar los intereses globales del municipio de Sestao. Nosotros reiteramos que para el sistema educativo, para Sestao, es muy importante mantener el Berritzegune dentro del municipio de Sestao y que la actividad que desarrolla es de gran calado, tanto desde el punto de vista formativo para los profesores, como de actividades concretas que se realizan y fundamentalmente por la asistencia que se da a niños con necesidades especiales y a sus familias. Y creemos que eso va a ponerse en cuestión, va a quedar en entredicho, cuando se podía perfectamente haber mantenido la actividad plena del Berritzegune y haber hecho un encaje de la Haurreskolak de forma mucho más económica, mucho más eficiente y mucho más operativa, como he dicho anteriormente. Por tanto, nosotros estamos en contra de la alternativa del equipo de gobierno y vamos, lógicamente, a defender o defendemos nuestra propuesta. Gracias, José Luis. Ainhoa, para terminar. Sí, a la falta de reflexión a la que te refieres, no sé por parte de quién pides esa falta de reflexión, si del equipo de gobierno actual o de la delegada que estaba en ese momento en el equipo de gobierno de delegación, porque ella fue la que no instó a su directora de centro a que la Haurreskolak se mantuviese donde estaba y hubiese sido mucho más económico, más factible, que es la propuesta que nosotros desde aquí fue la primera propuesta que llevamos y se denegó por parte de delegación. Entonces, la reflexión nosotros la teníamos bien hecha. El Berritzegune, haciendo lo que vamos a hacer, sigue estando donde va a estar. O sea, no se va a modificar nada. Va a estar la Haurreskolak en la planta baja y el Berritzegune en la parte alta. Y luego, la forma de hacer las cosas, como decís, pues si me estás diciendo que lo hemos hecho con falta de reflexión, que lo hemos hecho a trancas y barrancas, que lo vamos a hacer pidiendo llaves como las pedimos, entonces ¿me quieres decir cómo se hizo esa Haurreskolak en el 2008 en Marconzaga, cuando la directora no sabía ni que iba a mantener una Haurreskolak ahí en ese centro, y donde no figura ni un solo expediente en este ayuntamiento de la formación de esa Haurreskolak? Ha salido una Haurreskolak en el centro de Marconzaga de la nada, ha crecido como una seta, porque aquí en este ayuntamiento no figura. Entonces, ¿quién es el que hace las cosas mal? Yo he ido, nosotros como equipo de gobierno hemos ido haciendo las cosas por delante, pidiendo las explicaciones correctamente, pidiendo autorizaciones y pidiendo lo que haya que pedir, para hacer las cosas bien. Y que se quede de una manera permanente, no hacer las cosas mal como se hizo en su momento, para que se monte una Haurreskolak de forma temporal y ahora tengamos el problema que tenemos encima de la mesa. Lo que no entiendo tampoco es por qué os extraña tanto que queramos derivar la Haurreskolak al Berritzegune, cuando en el 2008 a mí me han pasado proyectos de delegación que se solicitaron desde este ayuntamiento para compatibilizar el doble uso de Haurreskolak y Berritzegune. O sea, algo que se pidió desde ese equipo de gobierno en el que estabais vosotros, ahora os parece extraño. Bueno, yo creo que el debate es caricasco, yo creo que el debate de la Haurreskolak, que no digo que no sea interesante, porque lo hemos dedicado varias comisiones al mismo y bueno, pues como comenté, yo creo que en un día hemos dedicado muchas horas, no sé, evidentemente para algunos acertadamente, para otros desacertadamente, pero desde luego el equipo de gobierno
tomó la decisión de habilitar y compatibilizar los usos. Insisto que el Ayuntamiento en ningún caso, nunca oficialmente ni extraoficialmente, ha pretendido que el Berechegune abandonase ese estado ni esa instalación. Lo único que ha pretendido es compatibilizar los usos y poder tener tanto el Berechegune como la escuela de la planta. Eso ha sido el interés municipal. Pasamos a adoptar la moción presentada por Jesús en nombre del Partido Socialista. Sí. Leire Corrales. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablos. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alesia Castelo. María Rosario González. Luis Fefinques. Sí. Emilio César. Sí. David Salso. Sí. Iván Lancho. Amagoyo Vélez Artúa. Ernesto Ramírez. Eduardo Andrés Ricoy. Óscar Rodríguez. Josu Vergara. 11 no es. Y 8 sí es. Muy bien. Queda rechazada en consecuencia. Pasamos a contestar las preguntas que están. Ahora yo solicito la inclusión en el orden del día, en base al reglamento orgánico municipal, de la propuesta realizada por el Grupo Municipal Socialista el pasado pleno, que quedó sobre la mesa a petición del interventor municipal y que no ha tenido a bien la alcaldía introducirla dentro del orden del día. Y por tanto, solicito que se someta a la consideración del pleno nuevamente. No he oído bien. ¿Cuál era la sugerencia? Era una moción en la que se solicitaba Una modificación de crédito. hacer una modificación de crédito en la que se disminuía la partida de condicionamiento de la escuela Antonio Trueba en 186.000 euros y se incrementaba el condicionamiento de los colegios públicos. Simplemente aquí manifestar, independientemente del informe de la intervención, que se hizo llegar, en este caso, al solicitante. Yo desconozco si lo tenía que incluir en el orden del pleno. Es decir, hubo una petición de información del interventor, es decir, que había que informar. Yo desconocía que había que incluirlo en el orden del pleno. Digo, en el caso de que, como ha hecho referencia, que no he querido meterlo, desconocía que lo tenía que meter como asunto. Si se mantiene la moción como se presentó en su momento, con la informe de intervención, que fue lo que el interventor dijo que no se podía tramitar en ese momento, pues se plantea de urgencia en este momento. De todas maneras, comentar que las obras de la escuela están adjudicadas, están en marcha y supongo que el ayuntamiento tendrá que pagarlas. Pero bueno, vamos a someter la urgencia del asunto. No quiero defender defenderla. Quisiera defender la urgencia. Eso es. Sí. Cada vez se cae más. Bueno, si se hubiera leído el informe del interventor, el interventor solicitaba, tras el análisis de la propuesta realizada por el Partido Socialista con fecha 1 de julio, se hizo su informe, es decir, el 1 de julio este ayuntamiento no había adjudicado ninguna obra de ninguna obra escolar. El 1 de julio el interventor ya expuso lo que estimaba oportuna la propuesta del 25 de junio del Partido Socialista y decía que tenía que acreditarse en el expediente mediante un informe de los servicios urbanísticos el cumplimiento de tal destino con respecto a lo que se mencionaba por parte del Partido Socialista. Ese trámite por parte de la alcaldía no se ha impulsado tampoco y lo que también decía aquel acuerdo es que la propuesta que fue tramitada sin sujeción al procedimiento establecido para hacer acuerdos plenarios, que por lo que también solicitó que se quedara sobre la mesa, dice su tramitación para la próxima sesión plenaria
debe sujetarse a las normas del presupuesto sobre información, reclamación y recursos. Acuerdo aprobatorio iniciado por el Pleno previo dictamen de la comisión informativa, y no le debería de sonar raro cuando yo, como miembro de la Comisión de Hacienda, convocada el viernes pasado, pregunté por qué no había sido incorporado a la comisión informativa la propuesta del Partido Socialista con respecto a la modificación de créditos. Y cuando al principio he hablado de que propondremos en septiembre una modificación de créditos con respecto a aplicar la partida que se ha dotado para los paneles digitales, y he dicho que salvo que el equipo de gobierno se vaya a un procedimiento de urgencia, lo digo, porque para cuando esto fue informado no había ninguna adjudicación, pero el Ayuntamiento ha decidido usar el procedimiento de urgencia, por cierto, cuestionado por el interventor municipal, que dice que urgencia no es lo mismo que improvisación, y aquí las cosas se piensa que se han hecho muy bien, pero no se ajustan los procedimientos y se ha estado al albur de esperar al último momento para la ejecución de unas obras que además se han empezado a licitar sin autorización del Departamento de Educación. Por tanto, nosotros mantenemos que este dinero que se había destinado por parte del Ayuntamiento a la Haurreskolak de Marconzaga ha de destinarse al acondicionamiento de los colegios públicos. Seremos pesados, pero seguiremos diciendo que el Colegio de Vistalegre no puede utilizar el gimnasio, que no tiene capacidad en la biblioteca para llevar adelante los programas de integración y bilingüismo que quiere poner en marcha este curso, y que creemos que, teniendo en cuenta que las plazas la matrícula de este año se puede cubrir, es decir, no hay plazas para una autoescuela adicional, lo que creemos es que bien podríamos acometer las obras de los colegios públicos, atender toda la matrícula de haurreskolak que tenemos y hacer una previsión con mayor organización para el siguiente curso escolar, porque a nadie se le escapa que ya han sido notificados también los padres de que el día 1 de septiembre, que los niños tienen que acudir a la haurreskolak, no lo van a hacer a la haurreskolak del Berritzegune, sino que lo tienen que hacer a la haurreskolak de Vistalegre, y así se les ha notificado. En ese sentido, nosotros mantenemos la necesidad de que el Pleno debata si es este el destino que hay que darle a este dinero. Recasco, justificada la urgencia, vamos a pasar a votar la misma. A ver, Leire Morales. Leire Fernández. Flori Núñez. Ainhoa Basabe. Gorka Eguía. Igor de Pablo. Unai Lerma. José Luis Marcos. Sí. Alesia Castelo. Sí. María Rosario González. Luis Felipe Finque. Sí. Emilio César Ferreiro. Sí. David Salso. Sí. Iván Lancho. Bye. Amagoya Bereciartúa. Bye. Ernesto Ramírez. Bye. Eduardo Andrés Ricoy. No. Óscar Rodríguez. No. Josu Vergara. Es. Nueve síes y 10 noes. Rechazada la urgencia, vamos Faltan a... 2 personas. No, que me dicen no, me podía haber confundido, pero son faltan 2 personas. Rechazar la urgencia, vamos a pasar, si no hay ninguna otra consideración de urgencia al Pleno, contestación a las preguntas. Antes de los ruegos y las preguntas, la efectuar en esta Igor. Vale, ahora os vais a andar a David. Allá según Kirol había una pregunta en relación al área de deportes, más concretamente sobre obras que se estaban realizando en el Deportivo de Las Llanas. Indicaron que fruto de las obras de mejora del polideportivo que se realizaron a finales del año pasado, se detectaron algunas anomalías, deficiencias en la ejecución de esas obras, en dos partes principalmente, en el interior de los vestuarios, de la zona de piscinas y en la parte superior donde están las taquillas, y ya se habló con la empresa que había realizado las obras para que en documentos concretos del cierre de la instalación se podrían subsanar estas deficiencias. Ya en Semana Santa se realizó las mejoras de la zona de vestuarios de piscinas, y en este momento lo que se ha hecho en este pasado
mes en mes por los municipios ha sido el ejecutar las deficiencias, mejorar las deficiencias que había en la zona de las cartillas que se acumulaba agua, ¿no? Hemos tenido que levantar únicamente unas baldosas para volver a colocarlo todo correctamente. Entonces, bueno, esas son, creo, las obras que demandabais y que preguntabais. Gorka, ¿tienes contestadas todas? ¿Por escrito? No, nos falta una por escrito a nosotros. Pero se la enviaste a todos, ¿se la enviaste a los demás también? Vale, leí. Sí, a ver, se nos preguntaba por qué no usamos el equipo de gobierno el procedimiento de gestión para la contratación de desempleados y desempleadas de nuestro municipio. Sí lo usamos y de momento lo hemos usado en 3 ocasiones para la contratación de diferentes personas que las empresas han solicitado a este ayuntamiento, más concretamente a Biarritza. Una para la obra de los baños, que actualmente está en ejecución. 2 para la contratación de monitores para la empresa Isilán, para ofrecer el servicio de ludoteca en este mes de julio. Y 3 ahora mismo para la contratación de 2 personas para la obra de la escuela en las instalaciones de Berrinchegú. Y se nos decía que Bearritza no tiene actualizados sus datos, entonces para qué este equipo de gobierno ha gastado 3.000 euros, ¿no? Para que Bearritza use el envío de SMS. Este equipo de gobierno ha hecho una difusión, la difusión que hemos podido y que hemos visto conveniente para que todo aquel desempleado, incluso que no fuese desempleado, cualquiera que quisiese dar sus datos en Bearritza para cualquier tipo de información que desde Bearritza se le pudiese ofrecer, se dirigiera a Bearritza y actualizara sus datos o los viese como nuevo usuario de Bearritza. Todo aquel ciudadano y ciudadana de ese estado que quiere que Bearritza tenga sus datos, Bearritza tiene sus datos porque esa persona se ha dirigido a Bearritza. Por lo tanto, bueno, Bearritza utiliza ese sistema de envío de SMS para la base de datos de las personas que hayan querido dar sus datos en esta agencia de empleo. Carcasco, Leire Fernández, ¿no tienes? ¿Te has contestado todo por escrito? Floyd. ¿Se ha ido haciendo lo que se ha explicado? Las partes han ido explicando, si no puedes contestar. Sí, bueno. A ver, en cuanto a los ruegos, se van haciendo poco a poco. La brigada tiene sí, como digo yo, el paso de los deberes, siempre, y se van haciendo. Falta un par de ellas todavía, pero bueno, hay mínimos ahora en estos 2 meses y no tenemos tanta personal en brigada, pero poco a poco se están haciendo. Lo del Banco de San Pedro y lo de la Junta de Cálculo, el pase aquel, pues eso, como no se haga entero nuevo, no tiene eso. Sí, había una pregunta que se refería a cuántas familias habían sido atendidas por el servicio de desahucios. Bueno, informar que desde que se formalizó el 5 de abril de este año el convenio con el Colegio de Abogados de Vizcaya, el número de solicitudes de acceso a los servicios de asesoramiento, intermediación, gestión de justicia gratuita y defensa judicial a las personas afectadas por desahucios que se han presentado en el Registro General de este Ayuntamiento a partir del 6 de abril de 2013 han sido 19. 15 han sido admitidas a trámite, 2 fueron desestimadas por incumplimiento de requisitos y 2 aún no han sido todavía resuelta su admisión por haberse remitido recientemente al Colegio de Abogados. Ainhoa, Unai, a todos. Pasamos, por lo tanto, a los ruegos y las preguntas para finalizar el pleno. Óscar, estoy un poquito espeso. Empezaré por un ruego que, bueno, son 3 los que tengo, pero uno era relacionado, rogamos que se convocaría a la mesa de desahucios para ver un informe lo relativo a la prórroga de los 6 meses por el convenio
de actuación de los obligados y se nos daría datos de cómo se ha, bueno, con los que más nos ha dado Flor ahora. Y luego relato eso. Bueno, otro ruego, primero voy a extender a 2 minutitos y luego hago el ruego. Y es una especie de valoración de las fiestas, ya que no hemos tenido oportunidad de hacerlas dentro de lo que era el ayuntamiento. Entonces, el pleno del año pasado, el pleno del mes pasado fue el día 25 y no era un pleno adecuado para hacer una valoración. Entonces, cosas que nosotros hemos dejado, o que hemos visto es lo siguiente. Nos ha llamado un poco la sorpresa, digamos, o sea, bueno, que el ayuntamiento deniegue públicamente la actividad positiva que realizan las diferentes cuadrillas de la fiesta, pues ninguna de las valoraciones ha salido el nombre de las cuadrillas. Nosotros desde aquí sí felicitamos a las cuadrillas por su buena hacer en las fiestas. Lo que Ainhoa dijo en prensa, lo tengo reportado y en el 7, fue pues que había mucha participación con bajo dinero, en las distintas actividades había ido mucha gente, pero no se hizo ninguna referencia a las cuadrillas. Bueno, lo que yo tengo. Se agradece también la colocación del baño portátil adaptado en el recinto de las zonas, que ha sido usado de forma positiva y reiterada por el colectivo que lo usa. Pero también, negativo es que ya es el tercer año, creo, que lo solicito, que durante los conciertos haya un baño público en donde se hagan los conciertos, porque si no, la entera salida del parking del casco, pues eso parece el lunario público, y es año tras año es lo mismo. Sé que a veces puede ser, durante un tiempo determinado, pues malones, pero es que yo he ido a fiestas de Bacal, lo de Santurce y otras más, y todos lo tienen. O sea, quiere decir que hay diferentes, si hay uno que es malo, pues es malo, si hay otro que es bueno, pues no sé cómo decirlo, pero que hay diferentes baños públicos que se pueden coger para un tipo determinado. Y luego aquí es un poco el ruego. Rogamos al equipo de gobierno que empiece los trabajos necesarios para que en las próximas fiestas patronales el recinto ferial y las zonas lechonas se alternen su ubicación. Esto quiere decir que empiece a hablar con Iberdrola para colocar la toma eléctrica y demás adecuada. El último ruego, que parece una broma y lo estuvimos comentando Ernesto y yo, es que le solicitamos al alcalde que arregle el aire acondicionado, porque cada vez que lo pone en su despacho gotea y cae toda la fachada principal. Y el otro día estábamos Ernesto y yo hablando, y pasaron 2 personas y tuvieron que dar el rodeo y cae del balcón para abajo. Entonces, si eso ocurre a un vecino le llamamos la atención. Entonces, créemenos que el señor alcalde arregle para que no caiga a la llave. Eso quiere decir que te preocupas por mí y quieres que... No, porque quiere que tenga puesto el aire acondicionado los días de mucho calor. Eso quiere decir que esto fue así, ¿no? En cuanto a la nueva valoración de las fiestas, como bien sabes, después de las fiestas de Santiago y San Ignacio, en el mes de septiembre es cuando la comisión de fiestas se reúne y en su caso se hace la evaluación global de las fiestas de ese estado, que no solo son San Pedro, también son Santiago, San Ignacio, incluso Santa Rosa y las fiestas de barrios. Pero bueno, y cuento de barrios, pues es un barrio. Bildu, ¿tenéis algún rojo? Estamos muy cansados, o sea que muy brevemente. A ver. Oh, ¿qué pasa, Si queréis las preguntas las podéis mandar, las incluimos en el orden del día, el acta de la sesión, si las mandáis todas por escrito, o sea que sí, es un robo, a ver, en la plazoleta situada enfrente del pórtico del cementerio, ¿vale? En las llanas hay un árbol, ¿no? que suelen usar los coches para dejarlo ahí mientras esperan que la gente algo, pero eso no quiero comentarlo. Quiero comentar el árbol que cuando están los asientos están como así metidos para adentro, entonces cuando llueve pues eso se llena con los charcos, ¿no? La llana sin los charcos pues parece que va como de la mano. Entonces pues si es posible pues hacer un agujerito para que caiga el agua y que no sea, porque la verdad es que bueno, que los charcos ahí son considerables, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro... no sabía muy mal la forma. Bueno, eso son las macetas de las rampas de la Iberia. Crece la naturaleza salvaje de ellas. Quiero decir que
bueno, igual tenemos que contratar a Roma y de jardineros, pero si no queremos en una escalera. Hay hierbas, estos son todo hierbas. Bueno, pues que por favor sin tener camisa, ¿vale? Luego se lo paso a leer. Ya está. ¿Qué casco? Alexa, Diego, ¿le tienes ruegos? No vas a robar nada. ¿Y preguntas? Preguntas Oscar, 2. La primera, ¿cuántas denuncias se han puesto para la policía local este año por colocar carteles e información donde no están permitidos según la ordenanza vigente? ¿Y qué protocolo está siguiendo la policía local con respecto a estas infracciones? Y la segunda es, ¿cómo están los pagos a la Sociedad Deportiva San Pedro y al Sestao River por sus diferentes convenios y si hay alguna idea de modificar los actuales convenios? ¿Y te quieres contestar? Sí. Pues contesta. Sí, bueno, no, es rápido, lo digo porque no quepa ninguna duda. Al final el convenio tanto con el Sestao y con el San Pedro, como sabéis, a diferencia del 2012-2013, se aplica IPC, un aumento del IPC, a grandes números son 50.000 euros y 40.000 euros los que reciben ambos clubes por el mantenimiento de las instalaciones deportivas que tienen comprometidas en el ayuntamiento. Y sí que es verdad que fruto de las diferentes modificaciones que en los diferentes años, muchos años atrás, se han venido realizando en ambos convenios, pues el documento que dentro de lo que se tenía pues estaba obsoleto y no completo, y en este caso el director deportivo está realizando, recopilando toda esa información para poder tener un documento de convenio con ambos clubes que es el vigente actual y que, bueno, cuando esté, pues ambos clubes se le permitirá, porque también ellos van a. Es que recasco, preguntas de Bildu. Una pregunta, a ver, una pregunta que yo entiendo que imagino que requerirá tiempo del personal técnico, entonces pues bueno, no va a tocar que no se conteste lentamente, pero sí me gustaría mucho antes de que acabe el año tener la respuesta. Entonces, no pretendo hacer ese chiste, o sea, es que sé que la pregunta es complicada. A ver, y queremos saber, ¿no? ¿Qué empresas o servicios públicos, por ejemplo, la de las cámaras la hice y dije que iba con tiempo, pero al final me contestaron. O sea, ¿qué lo hacen? Lo que me refiero con eso es, ¿qué empresas o servicios públicos están exentos de pagar tasas o impuestos en ese estado y se acogen a convenios mediante los cuales ingresan al consistorio una cantidad concreta de dinero cada X tiempo? O sea, pues la depuradora unas, queremos saber si alguna otra. ¿Cuánto pagamos en los últimos 5? Y esto es por lo que probablemente tardarán un poco. ¿Cuánto han pagado los últimos 5 años esas empresas o servicios y cuánto pagarían vía tasas en caso de tener que, pues eso, no estar exentos y tener que pagar impuestos? Y eso es lo único que tenemos, ¿no? Sí, una pregunta. La hemos hecho más veces ya, pero como ahí sí. Oye, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Para cuándo la desaparición de la piscina de Cueto? Porque claro, cada vez que llueve allí vuelve a aparecer la piscina y los patios de Cueto. De hecho, anoche había una piscina olímpica después de la chaparrada de la noche. Ahí sigue. Y no sé si hemos hecho esta pregunta, pero ahí cada vez que llueve ahí aparece la piscina. Al final vamos a tener 4 o 5 piscinas en el municipio, porque entre la de Cueto, la del colegio de Vista Alegre que se forma en el gimnasio de los niños, más las 2 que tenemos de los polideportivos, no vamos a gastar dinero en mantenimiento de piscinas. Vamos, es que esto es un no parar. Ahí sí, yo creo que estaríamos casi un año ya, ¿eh? Pero ahí sigue la piscina. ¿Qué recasco, Alexa? Sí, bueno, nosotros nos quedan pendientes de 2 preguntas del pleno pasado, que es en qué consiste el programa Vacaciones Seguras que el alcalde colgó en la página de Facebook y que incluía la entrega de llaves en la comisaría de Sestao. Hubiese sido conveniente su respuesta en este pleno. Y por otro lado, si el alcalde había notificado a la empresa que tiene adjudicado el contrato de gestión de multas que finaliza su contrato cuando venza en el mes de septiembre. No se nos ha dado contestación a las mismas y tampoco a las que teníamos pendientes por escrito, y entre ellas destacar una en la que hacíamos referencia a que se nos diera el listado completo de cantidades devueltas por el Ayuntamiento de Sestao en subvenciones recibidas y los motivos por los cuales habían sido devueltas esas cantidades. Llevamos meses esperando esa respuesta y por parte del equipo de gobierno no se da contestación. Con respecto a las nuevas preguntas, manifestar en concreto 3.
Una, dentro de las prioridades del equipo de gobierno está la realización de una encuesta telefónica que ha sido realizada ya suponemos que por el ayuntamiento, por el cuestionario que se realizaba, y queríamos saber su coste, los resultados de la misma y el cuestionario utilizado por la empresa. En el mismo sentido, queremos que quede constancia en el... Bueno, quisiéramos saber si se ha realizado la encuesta, si no la ha realizado el ayuntamiento, quién ha realizado esa encuesta, porque eran preguntas municipales de gestión concreta municipal e identificaba la encuesta como de una institución pública. La empresa que la realizaba decía que era encargo de una administración pública y desde luego que tenía que ser de ámbito más o menos municipal, porque preguntaban por lo guapo, alto, majo y simpático que era el alcalde y otros, y luego conocíamos a alguna otra persona que estuviera dentro del ayuntamiento, que no es habitual que eso lo realice alguien que no tiene vinculación. En ese sentido, ¿qué información se tiene con respecto a esta encuesta telefónica y si ha tenido coste para el ayuntamiento resultado de ese cuestionario? Por otro lado, quisiéramos recostar el acta también y le pedíamos al alcalde si va a realizar alguna gestión con respecto a la manifestada ayer por el Partido Socialista en el Consejo de Administración de Sestao Berri con respecto a los derechos reconocidos a vecinos o personas de la calle Carranza en cuanto a su realojo, y en concreto a dos casos. Uno, el de Adela, que en su momento salió de su vivienda porque era inhabitable y metió a una familia, y ahora resulta que se reconoce derecho a Adela y a la familia que acaba de entrar. Nos parece que no se puede permitir que se vaya colando gente en nuestro municipio de esa forma. Eso es casi como reírse del resto de los vecinos que han estado soportando la situación de Carranza toda la vida. Y por otro lado, el reconocimiento de derechos de realojo en viviendas que llevan más de 2 años vacías, que no están haciendo frente a los gastos de la comunidad, que no están haciendo frente a los requerimientos, que no viven físicamente y que no cuesta mucho comprobarlo, y que ahora se reconoce no solamente al propietario, sino también a un arrendatario, que no vive ni el uno ni el otro. Entonces, el alcalde va a realizar gestiones para que esto no sea así, es decir, que no se reconozca derechos a quien no le corresponde. Y por otro lado, hemos recibido la denuncia de una vecina en concreto de Sestao, y por las indagaciones que hemos podido hacer posteriormente, parte de los hechos se corroboran, y la pregunta va a ser muy sencilla, y es, ¿ha llamado el alcalde a una vecina de este municipio para que retirara una denuncia que había sido interpuesta contra el presidente de la Asociación de Vecinos de Txabarri-Garbi y de su familia para en un principio animarla a entrar a un procedimiento de mediación que favoreciera la solución dentro del servicio, cuando sabe que es uno de los requisitos no tener denuncia? Que dicha denuncia no ha sido retirada y se le ha recomendado vía jefatura de la policía que no se presente en el juzgado para que dicha denuncia no tenga continuidad. Es cierto que se le ha recordado a esta vecina que tiene en tramitación ayudas de emergencia que pudieran verse en cierta medida condicionadas a su actitud. ¿Es esta la forma de gestionar que creemos tiene que hacerse por parte del alcalde o del ayuntamiento, por muy presidente de la asociación de vecinos que sea cualquier persona de este municipio? Nosotros, desde luego, nos gustaría una respuesta rápida, a las 3 te vas a contestar, contundente, a las 3, y a ser posible, son las 4:30. y a ser para una vez que posible, le puedo contestar las 3 a la vez, y a ser posible, lo digo con La cierta última. claridad, porque nosotros Sí, trasladaremos sí. las palabras exactas que diga el alcalde en este momento a la persona que recibió la llamada. El alcalde llamó a la vecina que has comentado tú para que retirase la denuncia. Rotundamente no. El alcalde llamó a esta vecina para que para intentar que se reuniesen las dos partes, intentasen limar sus asperezas y sus conflictos vecinales. Sí, como he llamado a muchos vecinos que se dirigen a mí o meten instancias en relación a conflictos entre vecinos. Rotundamente, esa es la contestación. En cuanto ha hecho el alcalde algo respecto a el proceso de expropiación de Carranza, sí.
Se han impugnado el derecho a realojo de Carranza número 3 derecho, de Asunción Borja Cerezuela, de Carranza 2 primero izquierda, de Veranza Chinchorreta Julia, de Carranza 2 tercero izquierda, Puerta Salva Eustasio y Puerta Salva Fernando, de Carranza 3 tercero derecha, Martiño Obeis y María de los Ángeles, y de Carranza 4 segunda izquierda, Antonio Rodríguez Andrés, y Carranza 3 bajo izquierda, Demetria Peral Carabuzo, de igual manera. Esta reclamación se ha inscrito esta misma mediodía por vía de Sexta Berri en el Gobierno vasco para que conste y se tengan en cuenta las reclamaciones hechas esta misma mañana, que era el último día, hoy. O sea que se han hecho para 6 casos, se han hecho entre ellos el de la familia que vive en la casa de la, ya que no cumple un requisito mínimo de estar un año empadronados para generar el derecho al realojo. En cuanto a la encuesta telefónica que se ha realizado en Sestao, bueno, hemos empezado el primero con insultos y terminamos con piropos. Me voy a quedar con los piropos, ¿no? Yo soy alto, guapo y majo, evidentemente me voy a quedar con me voy a quedar con los piropos. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna encuesta telefónica. Me consta que la Diputación Foral de Vizcaya ha hecho una encuesta, digamos, pública y que la ha dado a conocer, y también me consta que el Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya ha hecho una encuesta entre otros municipios en Sestao. Es decir, que la encuesta... ¿Qué te pasa? Eso es. Nos gustaría saber el resultado. La Diputación sí, Con respecto a las contestaciones recibidas, una última que le pediría que nos respondiera, y es si agentes de la policía local de Sestao han acompañado a alguna vecina en concreto de este municipio al juzgado de Baracaldo a retirar la denuncia presentada contra Manolo de Chavarriga. Y si es usted conocedor de ese hecho. No soy conocedor. Pues investigue. No soy conocedor. Si no hay más preguntas, damos por final este primer plano y os deseo un feliz agosto.